A la hora de emigrar a una gran liga de Europa, la mayoría de los jugadores argentinos recae en España y muchos de ellos terminaron siendo grandes ídolos. Hace unos días hice un video sobre 7 argentinos que son ídolos en el fútbol de Brasil y como vi que a mucha gente le gustó, vuelvo a traer la misma idea de video, pero en este caso con el fútbol español. Ya sea por la cultura, por el idioma o por los referentes del pasado, España es una de las ligas que más argentinos contrata por año y es por eso que me parece interesante hacer este video. Como aclaración, no digo que estos 7 sean los únicos argentinos ídolos en España, ni que sean los 7 mejores, sino que traté de buscar algunos jugadores reconocidos, traté de respetar un poco la variedad de clubes y probablemente alguno importante me quede afuera. Pero bueno, lo aclaro desde el principio y ya aclarado esto, vamos a empezar. Empezamos por el más obvio de todos, por el mejor jugador de la historia junto a Maradona, obviamente estoy hablando de Messi. La historia de Leo la conocemos todos, nació en Rosario y jugó a las infantiles en Newell's y a los 13 años llegó al Barcelona y se ofreció a pagarle el tratamiento de las hormonas de crecimiento que necesitaba y se lo llevó a España. Allí terminó de hacer las inferiores y debutó en la primera del Barça en el año 2004, y a partir de ahí comenzó la leyenda. En total jugó 778 partidos, hizo 672 goles y dio 260 asistencias. Ganó títulos nacionales como por ejemplo 10 ligas, 7 Copas del Rey y 8 Supercopas de España. En cuanto a la internacional, ganó 4 Champions, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes y tiene infinidad de distinciones individuales. Es el goleador histórico y el asistidor histórico de la historia del Barça, máximo goleador histórico de la Liga y de las 5 grandes ligas de Europa en general, 8 veces Pichichi, 7 de los 8 balones de oro que ganó los ganó en el Barcelona, 6 botas de oro, uno de los 3 de Best que ganó lo ganó en el Barcelona, 4 de 5 trofeos de mejor playmaker del año los hizo jugando para el Barcelona, y así podría seguir hasta mañana, pero me parece que ya entendimos todos que Lionel Messi es recontra ídolo del Barcelona. Seguimos con Alfredo Di Stéfano, otro de los mejores jugadores de la historia del deporte. De hecho, la mayoría de los estudiosos de la historia lo ponen en el top 5 y absolutamente nadie lo saca de un top 10. Nació futbolísticamente en River, donde jugó un solo partido, pero el primer club que le dio un rol importante fue Huracán, donde jugó una temporada cedido. Después volvió al Millonario y fue parte de la transición en el final de la famosa máquina de River y ahí ganó un par de campeonatos. Su último paso antes de llegar a España fue por Millonarios de Colombia, donde también es ídolo absoluto. Finalmente llegó al Real Madrid en el año 53 y se fue en el 64. En total 11 años en los que jugó 396 partidos y convirtió 308 goles. En su palmarés tiene 8 ligas ganadas, una Copa del Rey en cuanto a lo nacional. Internacionalmente se llevó 2 Copas Latinas, 5 Copas de Europa, lo que sería una Champions de forma consecutiva y una Copa Intercontinental. En cuanto a los logros individuales, 5 veces fue el Pichichi de la Liga Española, 3 veces goleador de la Champions, 2 balones de oro en el 57 y en el 59, un Super Balón de Oro que es uno de los 3 balones de oro especiales que la FIFA ha entregado y es el cuarto máximo goleador histórico del Real Madrid. Durante muchísimo tiempo fue el máximo goleador y después fue siendo superado. Actualmente el máximo goleador es Cristiano Ronaldo. Sin lugar a dudas una de las máximas leyendas del club más grande del mundo. Finalmente se fue en el año 64 y sus últimos años los jugó en el Español de Cataluña. Ahora pasamos a otro de los que obviamente iba a estar en esta lista, estoy hablando del Cholo Simeone. Como jugador, Simeone se formó y debutó en Vélez y tras algunas buenas temporadas dio el salto al fútbol italiano llegando al Pisa. A España emigró de la mano de Bilardo, que en ese momento dirigía al Sevilla, jugó un par de temporadas ahí hasta que lo fichó el Atlético Madrid en el 94. Ahí cambiaría la historia para siempre porque se convertiría en ídolo. En el 97 se fue, tuvo un exitoso paso por Italia tanto en Lazio como en Inter y después tuvo un segundo ciclo en el Colchonero. En total como jugador del Atlético de Madrid jugó 188 partidos, hizo 30 goles y consiguió 2 títulos, ganó una Liga y una Copa del Rey. Además fue nominado al Balón de Oro del 96 e hizo un gol importantísimo contra el Albacete para poder ser campeón de esa liga tan recordada por los hinchas del Atlético. Cuando terminó su segundo ciclo con el Colchonero, volvió a Argentina para jugar en Racing y ahí se retiró. Pero esta historia no termina ahí porque el Cholo no solo es ídolo como jugador del Atlético, sino también como técnico.
Empezó su carrera como entrenador dirigiendo a Racing, club en el cual se retiró, le fue medianamente bien, después pudo agarrar Estudiantes, donde fue campeón, de ahí dio el salto a River, donde dirigió 2 torneos y se dio la insólita situación de que fue campeón del primero y salió último en el segundo. Dirigió a San Lorenzo, al Catania y tuvo un muy buen segundo ciclo en Racing antes de llegar al Atlético de Madrid en 2011. Como técnico, el rojiblanco de Madrid dirigió 729 partidos, ganó 432, empató 161 y perdió 136, en total 66,6% de eficacia. Ganó 2 ligas, una Copa del Rey y una Supercopa en el ámbito local, y en el ámbito internacional ganó 2 Europa League y 2 Supercopa de Europa. Fue elegido 3 veces como el mejor técnico de la liga en el año, una vez mejor técnico del mundo según Globe Soccer Awards y según la IFFHS, es la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, que también lo eligió como el mejor técnico de la década del 2010. Hasta el día de hoy el Cholo sigue siendo el técnico del Atlético y sigue engrosando su figura como ídolo. El siguiente es el matador Mario Alberto Kempes. Empezó su carrera en el instituto, donde jugó un puñado de partidos, pero fue en Rosario Central donde tuvo un gran ciclo mucho más prolongado. De ahí, en el 76, pasó al club español del cual es ídolo, el Valencia. Ahí tuvo 2 ciclos que fue interrumpido por un breve paso por River. Jugó 246 partidos, hizo 149 goles y consiguió una Copa del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. Como logros personales tiene ser 2 veces Pichichi de la Liga de España, una vez goleador de la Recopa y es el tercer máximo goleador histórico del Valencia. Sin duda Kempes es una de las leyendas más infravaloradas de la historia de Argentina y del fútbol en general. Sobre el final de su carrera jugó en varios clubes menores, de no tanta importancia, sobre todo de Austria. Muchos de los ídolos del Valencia lo reconocen como el máximo ídolo de la institución. Pasamos a Juan Román Riquelme. Romanas inferiores en Argentinos, pero debutó en primera con la camiseta de Boca. Ahí tuvo muchos años exitosos, ganando varios títulos que lo catapultaron a llegar a Europa, más precisamente al Barcelona, en donde nunca se pudo asentar y no se pudo entender con el técnico Luis Van Gaal y se tuvo que ir de la peor manera. Y es ahí cuando en el año 2003 llega al Villarreal, club español del cual es ídolo. Jugó 145 partidos, hizo 45 goles y dio 49 asistencias. No tuvo grandes títulos, simplemente pudo ganar la Copa Intertoto, que es un título internacional de nivel muy menor, pero teniendo en cuenta que el Villarreal es un club que no se caracteriza por ganar títulos, es realmente importante. Fue una vez el mejor jugador extranjero de la liga, una vez máximo asistidor de la Liga Española, tercer puesto de la Liga 2005, clasificó al club a Champions por primera vez en la historia y fue parte del mejor Villarreal de la historia, que fue semifinalista de la Champions del 2006. Ese equipo que contaba, por ejemplo, con Juan Pizorín, Diego Forlán, Riquelme y muchos otros jugadores de calidad que hasta el día de hoy son recordados en el fútbol español. Muchos lo reducen a Riquelme tan solo como un ídolo de Boca y del fútbol sudamericano, pero cuando hablan de Riquelme en España, todos piensan en el Villarreal, todos piensan en aquel gran Villarreal que llegó a semifinales y nadie puede decir que no es un ídolo de la institución. Ahora vamos con un ídolo del Español de Barcelona, estoy hablando de Mauricio Pochettino. Inició su carrera como jugador en Newell's, en esa época era uno de los mejores equipos del continente, de hecho jugó 2 finales de Copa Libertadores y ganó campeonatos argentinos. De ahí dio el salto al Español ya en el año 94, club en el que se convertiría en ídolo. En el 2001 se fue a jugar a Francia por 3 años en el PSG y en el Girondins de Burdeos, pero en el 2004 volvió al Español y se retiró en el 2006, es decir, que tuvo 2 ciclos en el club. En total jugó 320 partidos, hizo 15 goles, teniendo en cuenta que era defensor no está mal, ganó 2 Copas del Rey, una en cada ciclo, y si tenemos en cuenta que el club solo tiene 4 títulos en su vitrina, podemos decir que la mitad las ganó con Pochettino, por lo cual es realmente importante. Es el extranjero con más partidos jugados en la historia del Español y también es ídolo como técnico, porque en el 2008 debuta como entrenador en el club y se va en el 2013, es decir, estuvo mucho tiempo como técnico en un club que suele pelear el descenso más que clasificación a copas o títulos. Dirigió 161 partidos, 53 ganados, 38 empatados y 70 perdidos, 41% de eficacia.
Quizás estos números no suenan tan bien, pero en su momento le sirvió mucho al equipo para salvarse el descenso en todas las temporadas en las que Pochettino dirigió. Por lo cual, si lo ponemos en contexto, Mauricio Pochettino es un ídolo indiscutible del Español de Barcelona. El séptimo y último jugador argentino ídolo en el fútbol español que va a aparecer en este video es el Piojo López. Debuta con la camiseta de Racing y juega varios años ahí. En el 96 llega al Valencia como un completo desconocido y de a poco se fue haciendo su nombre. Jugó 180 partidos y convirtió 72 goles. Ganó una Copa del Rey importantísima en la historia del Valencia porque significó romper una racha de 19 años sin títulos para el club. Además, convirtió un doblete en la final. Otros títulos que consiguió fueron una Supercopa de España y una Copa Intertoto. Entre otras cosas, fue una vez máximo goleador de la Copa del Rey, 2 veces nominado al Balón de Oro, una vez segundo máximo goleador de la liga, hizo 21 goles y solamente quedó por detrás de Raúl González. Clasificó a Champions por primera vez en la historia del club y lo hizo 2 veces consecutivas y fue subcampeón de la Champions del 2000 en aquella final que perdió contra el Real Madrid. Sin dudas, Argentina es uno de los países que más leyendas le ha aportado al fútbol europeo y el fútbol español no es la excepción. Déjame en los comentarios qué te pareció este video, también déjame qué otra liga podríamos hacer con un formato similar en el futuro, dale like y suscríbete.